Sentaros. Bueno, sí. Nos van a hablar la doctora Marta Resio, que viene de Córdoba, del Hospital Reina Sofía, que es la responsable de la unidad de cefalea que existe allí en Reina Sofía, y posteriormente nos va a hablar sobre una cosa que tenemos nosotros siempre un poco ahí olvidado, ¿no? ¿Y los niños? ¿Qué hacemos con los niños? Ya luego, para finalizar, el extremo opuesto, que acaba de llegar aquí Omar, nos van a hablar un poco qué hacemos con el paciente anciano, qué hacemos con la cefalea, cómo podemos tratar. Y sin retrasarnos más, Marta. Vale, bueno, pues muchísimas gracias a todos por estar aquí. Vamos a dividir este bloque con mi compañero, con el doctor Joaquín Fernández. Y bueno, yo empezaré un poco con la introducción y el impacto de la cefalea y las consideraciones diagnósticas, sobre todo centrarme un poco más en la cefalea secundaria, y mi compañero pues os dará una visión importante de las cefaleas primarias. Bueno, en principio también la cefalea es un motivo de consulta muy frecuente también en la edad pediátrica. De hecho, tiene una prevalencia, según estudios que hay a nivel mundial, de que en principio puede llegar hasta un 60%. Y de hecho, los niños que tienen ya una edad de 15 años, prácticamente el 80% de ellos en algún momento han tenido dolor de cabeza. Sí que es cierto que todo este porcentaje, el porcentaje de migraña, pues suele ser de un 8 a un 11%. Para que nos hagamos una idea, aproximadamente 1 de cada 10 niños pues, va a tener migraña. Es poco frecuente en el rango de edad de menores de 4 años y la prevalencia, como hemos dicho antes, pues está bastante equiparable en menores de 12, y a partir de los 12 años, bueno, pues en relación con la menarque, con cambios hormonales, sobre todo en la mujer, pues es más frecuente en las niñas. ¿Qué impacto tiene? Pues los niños con migraña van a tener mayor asentismo escolar, van a tener peor rendimiento académico, van a tener una peor calidad de vida, que en el estudio que veis ahí reflejado abajo, pues lo comparan incluso con niños que tienen artritis reumatoide o cáncer, y también se ha visto que tiene un aumento importante del porcentaje de los que tienen ansiedad y depresión. Es la principal causa de discapacidad en adolescentes mayores y adultos jóvenes. Y además una enfermedad silenciosa que muchas veces el niño, cuando empieza a quejarse de cefalea, parece que como no tiene datos externos de enfermedad, pues podemos poner un poco en duda lo que nos está el relato y demás. Entonces, bueno, pues hay que pensar que el 75% de niños que son migrañosos van a llegar a la edad adulta también siendo migrañosos, con lo cual, pues bueno, es importante que lo tengamos en cuenta, sobre todo porque sabemos que 2/3 de estos niños pues van a responder mejor a las terapias disponibles, y que luego de adultos pues van a tener un mejor control pues de esta cefalea. Entonces, ¿cuál va a ser el abordaje? Pues primero, con un niño que tiene dolor de cabeza, lo que tenemos que saber es lo que tiene y lo que no tiene. La mayoría de los niños van a tener una cefalea primaria, eso es la mayoría. Pero bueno, tenemos que saber qué signos de alarma tenemos para poder pensar en una cefalea secundaria y valorar pues, si le pedimos pruebas complementarias. El segundo paso, ya sí tenemos claro que una cefalea primaria es saber qué cefalea es, y el tercer paso, pues el tratamiento y los hábitos preventivos y demás, y de vida saludable. La cefalea secundaria, pues como sabemos, es el resultado pues, de otro proceso subyacente. ¿Qué porcentaje suele haber? Pues bueno, dicen que de un 2 a un 3% de los niños que acuden a urgencias con cefalea, y un 1% de niños que se atienden en atención primaria. Las principales causas de cefalea secundaria que son más importantes pues serían la cefalea postraumática, que tenemos ese antecedente postraumático, las cefaleas por una malformación de Arnold-Chiari, las neoplasias, que es lo que más miedo siempre viene en las familias con el miedo de que pueda tener el niño un tumor. Tenemos también que estar atentos a cuadros de hipertensión intracraneal idiopática, las cefaleas que son febriles, que nos van a orientar a una infección del sistema nervioso central, o cefaleas sobre todo pues, vasculares. Entonces, los pilares para poder pensar en una cefalea secundaria pues, van a ser claramente una historia clínica detallada, que va a ser muy importante, patrón temporal, ya que una cefalea aguda o una cefalea crónica que va empeorando son datos de cefalea secundaria, al igual que una exploración neurológica también sistemática en la que no nos puede faltar un fondo de ojo. Para que tengamos una regla mnemotécnica un poco en la cabeza, pues está el SNOP, que es de adulto, y el SNOP
bueno, con la P, con 4P, que se da en los niños. Que aquí nos hablan sobre todo de eso, de patología sistémica, de cuadros de signos neurológicos, de cómo es el comienzo, si es brusco o no, y luego, bueno, pues si tiene antecedentes familiares, si hay alguna alteración con el cambio de postura, si, lo que lo desencadena, si es con el Valsalva, cómo es la progresión y la edad de comienzo. Entonces, bueno, pues para afianzar un poquito, bueno, pues con la S de signos sistémicos, que tenemos que estar pendientes, pues eso, que tenga fiebre y una cefalea aguda. Una fiebre, una cefalea aguda con un cuadro de confusión y demás, pues bueno, nos tiene que hacer pensar en un cuadro infeccioso del sistema nervioso central. Tenemos que pensar en una encefalitis, una meningitis, si tiene también meningismo y demás. La cefalea por un traumatismo, bueno, pues eso va a llegar también a urgencia y aquí lo que vamos a hacer, si también tiene el niño algún déficit, pues hacer un TAC craneal. Los cuadros de vómitos, pues sí que es verdad que se relacionan muchas veces con la migraña, pero si son cuadros de vómitos que siempre son matutinos, son persistentes y se van acompañados de una cefalea que es nocturna o matutina siempre, pues también nos tiene que hacer pensar en una cefalea secundaria. Pérdida de peso también puede ser, pero bueno, sobre todo que tenga el niño otras comorbilidades, que sea un paciente oncológico, que sea un paciente hematológico, que sea, pues bueno, un paciente que tenga otros problemas de un cuadro neurocutáneo, en fin, otras cosas. Y luego también hay que pensar en la medicación, porque hay niños que a lo mejor toman metilfenidato que puede dar cefalea o que los padres están dando de manera continuada muchos antiinflamatorios y también pueden haber hecho un abuso de medicación. Los signos neurológicos, los síntomas, yo creo que esta parte es la más importante porque es verdad que la exploración neurológica va a ser fundamental. La mayoría de las cefaleas que no son secundarias van a tener una exploración neurológica normal y sin embargo si hacemos una exploración sistemática podemos ver pues, alteraciones de la marcha, el papiledema. Sí que es cierto que si es un papiledema muy precoz, pues, o sea, si tiene una hipertensión intracraneal y el cuadro es muy precoz, no vamos a ver papiledema, pero bueno, es algo que no nos debe faltar. También puede haber cambios en la personalidad del niño, alteraciones visuales, en fin, la exploración neurológica tiene que ser completa y es fundamental. Luego, ¿cómo sucede? Si hay una cefalea hiperaguda, pues ya nos hace pensar que puede ser una cefalea en trueno. Esa cefalea puede ser sintomática en un porcentaje bastante alto. Y luego también lo que hemos comentado, datos de hipertensión intracraneal, pues cefalea nocturna o matutina, con vómito y demás, pues también nos deben hacer pensar en ese patrón. También hay que descartar pues, patologías del sueño, que también se pueden dar en los niños. Luego, conforme al empeoramiento con la postura, pues también nos pueden orientar a diferentes cuadros. Por ejemplo, una cefalea que empeora con el decúbito, pues nos tiene que hacer pensar en una hipertensión intracraneal. Si empeora con la bipedestación, pues también una hipotensión. Ahí también a veces nos podemos también ayudar de los signos radiológicos. Que el cuadro empeora con el Valsalva, pues tenemos también que pensar en patología de fosa posterior o una malformación de Arnold-Chiari. El hecho de que el paciente no tenga antecedentes familiares, bueno, pues es un poco como que nos tiene que poner sobre aviso, porque es cierto que los pacientes que tienen migraña, pues bueno, un 2/3 de los pacientes van a tener antecedentes familiares. Y luego, sobre todo, la progresión o que sea una cefalea nueva y muy intensa, o sea, y que sea en intensidad muy creciente en poco tiempo. Y luego la edad. Aquí en este artículo del Continuum, pues decían eso, una edad por debajo de los 5 o 7 años, otros artículos dicen que edad por debajo de 3. Lo que sí que es cierto que tampoco hay tantos artículos que nos digan realmente cuáles son las banderas rojas más específicas para poder decir estas son las, sino que es todo un conjunto, pero bueno, en la mayoría de los pocos artículos que he encontrado, pues sobre todo eso, una cefalea que a lo mejor lleve de unos 3 a 6 meses, que tenga alteración del nivel de conciencia, que esté el niño un poquito más estuporoso y demás, y sobre todo que haya alguna normalidad en la exploración. Cierto es también que la migraña, por ejemplo, puede ir con un aura y puede tener algún déficit, pero esos déficits son transitorios y entre crisis la exploración tiene que ser normal, ¿vale? Estamos hablando de pacientes que van teniendo una exploración patológica. Entonces, ¿cuándo vamos a pensar en una prueba de imagen? Pues según lo que hemos dicho, la historia clínica y la exploración que tengamos. Vamos a pensar en un TAC craneal, pues cuando tengamos un poco más de urgencia, pues en un traumatismo craneoencefálico, en una cefalea en trueno,
porque nos vale. Lo que pasa es que es cierto que estamos sometiendo al niño a radiaciones, y la resonancia es la que más se va a utilizar, pues porque tiene también, nos va a dar mucha más información. También está el problema de que la resonancia muchas veces en niños pequeños tienen que sedarse. Es verdad que también hay estudios ahora que parece que son ultra rápidos, que yo no sé si funcionan en qué hospitales funcionan, en el mío por ahora todavía no, pero bueno, parece que hay algunas secuencias de resonancia que se pueden hacer muy rápidas y se puede validar en niños, pero todavía yo creo que no estarán disponibles. Las pruebas de imagen realmente hay que ser juiciosos, porque hay muchos niños que no precisan, si hay una cefalea recurrente y que ya lleva tiempo y no tiene focalidad neurológica ninguna, realmente no se tiene por qué pedir una prueba de imagen. Muchas veces se piden porque por la angustia familiar o porque van muchas veces a consultar y demás. En estos pacientes que consultan mucho por la cefalea, pero que realmente no tienen banderas rojas, por así decirlo, pues se ha visto que hasta en un 24% pueden salir algún hallazgo incidental en la neuroimagen. Que suelen ser benignos, pero bueno, que ahí están, que a veces hay que hacerle también un seguimiento. Y en principio era esto lo que yo quería contaros. Ahora sigue mi compañero con las primarias. La doctora Recio ha contado lo importante que no se nos escape la causa secundaria. La realidad es que lo más frecuente, como ya sabéis, es la cefalea primaria. Como neuropediatra, lo que puedo transmitiros, voy a contaros cosas que ya sabéis, es transmitiros un poco la experiencia del día a día de la consulta. La cefalea es el primer motivo de consulta en una consulta de neuropediatría. Y como premisa inicial es que no hacemos pruebas complementarias. Es mucho menos frecuente que tengamos que hacer un TAC, que tengamos que hacer una resonancia. Esto es así. Y habitualmente en edad pediátrica, pues los cuadros no son tan floridos como se desarrolla con la edad, con lo que muchas veces, aunque nos queramos apoyar en criterios diagnósticos, no alcanzamos a cumplir criterios para hacer un diagnóstico, y hacemos un diagnóstico más sindrómico que no nos obliga de todas formas a hacer la prueba de imagen. En la cefalea primaria, fundamentalmente, en pediatría, lo que necesitamos son, en 30 minutos, 29 de anamnesis y 1 de exploración. Lo que nos va a dibujar de manera clara el origen de esa cefalea es que nos lo dibuje en el tiempo. Y yo muchas veces a las familias les señalo, les pido que hagan su calendario y que discriminen bien cuál es el episodio intenso migrañoso y cuál es esa cefalea diaria en época de exámenes propia de la cefalea tensional. Por dibujaros el perfil que vemos en consulta de neuropediatría de la cefalea tensional, pues va a ser niña, preadolescente, adolescente, de carácter muy autoexigente. Son niñas que hacen gimnasia rítmica, mucha extraescolar. A veces también el perfil son niños con dificultades, niños con discapacidad intelectual o niños con TDAH no tratados, niños en los que hay una discrepancia en la exigencia académica y al fin y al cabo eso es fuente de estrés, no tienen una buena adaptación curricular y hace que ese malestar continuo en el colegio, pues su punto flaco sea la cabeza, muchas veces por herencia. Y ese es el perfil de cefalea tensional. Va a ser una cefalea opresiva, holocraneal, habitualmente que no necesita apenas analgesia, y va a ser diaria y va a ceder el fin de semana, salvo el domingo por la tarde que va a empeorar. Muchas veces en la rutina, en la consulta de neuropediatría, se puede hacer también atención primaria, vamos a hacer calendario y vamos a citarlo a mediados de julio. A mediados de julio estos van a estar mucho mejor. Sencillamente necesitan vacaciones o sencillamente el calendario, cuando pasa Navidades, cuando pasa Semana Santa, esta cefalea se reduce. Esta cefalea puede ir con sono o con fotofobia, no con ambas, y no va a ir con cortejo vegetativo. Nada más que el calendario nos va a dibujar y el perfil. Muchas veces queremos transmitirle a la familia el origen y vemos que a los padres pues les pasa y son los primeros que pisan el acelerador, y la autoexigencia del niño es algo que es autoexigencia,
pero es algo heredado de los padres. Por ser científicos, obviamente utilizamos criterios clínicos aceptados a nivel internacional y procuramos ser estrictos en los criterios diagnósticos y hablar de una cefalea episódica, frecuente o infrecuente, o cefalea crónica, que es mucho menos habitual. Sin embargo, muchas veces no alcanzamos estos criterios diagnósticos de manera definitiva. Y con frecuencia, aunque buscamos hacer el diagnóstico más académico, muchas veces nos encontramos con cefaleas mixtas y son niños con herencia de migraña, niñas con herencia de migraña, y que ese carácter autoexigente pues se sobreañade esa cefalea tensional y tienen cefaleas mixtas. Tratamiento de la cefalea tensional. Pues tratamiento farmacológico, por supuesto que lo hay. Utilizamos en ocasiones la amitriptilina en ficha técnica a partir de los 9 años, con electro previo si vamos a necesitar dosis altas. Empezamos con 10 miligramos, podemos subir a 25, estamos hablando de niños que ya suelen empezar por encima de los 20-25 kilos. Los estudios nos demuestran que el placebo es muy eficaz y es que el componente emocional influye mucho y debemos, antes de ir al fármaco, escarbar y ver cuál es el trigger y investigar y que les pidamos a la familia que investiguen en el cole, con los amigos, porque muchas veces las cefaleas que se presentan como refractarias, que incluso a veces se presentan en el hospital, lo que hay subyacente es un problema emocional. Y escuchando las ponencias anteriores me llamaba la atención que hablamos de unos circuitos del dolor cronificados, establecidos, en los que ya es muy difícil tratar, pero es que nosotros vemos esto con 12, 13 años, que se está empezando a elaborar ese circuito, a labrar ese circuito de mucho dolor, de mucha ansiedad, y quizá es un brindis al sol, quizá ese es el momento de abordarlo. Y muchas veces intentamos que el abordaje sea más psicológico que no farmacológico, y muchas veces remitirlos a, como se ha hablado de mindfulness, yoga, pilates, cuando son niñas con su mamá, eso les hace mucho más bien. A veces terapia psicológica, aunque a veces les cuesta dar el salto a los propios padres, eso les beneficia mucho más que un fármaco que al fin y al cabo tiene su caducidad. En la migraña, pues el perfil va a ser, el varón va a ser un niño más pequeño, la niña suele desarrollarlo con más edad. A veces nos encontramos con migraña desde los 3 añitos. No llegan a la consulta con 3, pero sí con 4 añitos y ya te cuentan, pues lleva un año que le ocurre, que se echa, que a veces vomita de manera episódica. Final del día, se asocia a cansancio, los desencadenantes habituales del cansancio son las infecciones, con palidez, con mala cara, con ganas de vomitar, molestias de luz, ruido, a veces con la sensación vertiginosa, que le das un analgésico, se duerme y es otro, y cede, alivian con el dolor. Suelen ser con carga familiar y con menos frecuencia con aura. Con aura, la migraña clásica, que en niños fundamentalmente es aura visual, es menos frecuente otras auras. Y cuando son pequeños a veces hacen equivalentes migrañosos y no hay cefalea, y hay un vértigo paroxístico, que son niños con 2, 3, 4 añitos, a veces preverbales, con 2 añitos que no te lo cuentan, y de manera episódica, en 15, 30 minutos de duración de episodio como mucho, los que ellos empiezan a llorar, se ponen con mala cara, vomitan, cierran los ojos y buscan abrazar a sus padres, lo que buscan la estabilidad. Tal como entra, les sale. No da tiempo a dar analgésicos, si le da un analgésico lo vomita, y esto es algo periódico, errático, y que si es muy frecuente, pues también se trata como antimigrañoso. Lo que utilizamos cuando son más pequeños, utilizamos sedantes neurovegetativos, utilizamos ciprostadina fundamentalmente, efecto secundario que aumenta el apetito. Más pequeños todavía, vemos alguna tortícolis espasmódica, niños en el que tenemos que hacer diagnóstico diferencial con el síndrome de Sandifer, este reflujo que hace que tengan una tortícolis y vomiten. Cuando hay carga de migraña, la tortícolis se acompaña también de cortejo vegetativo, también es episódico con antecedentes familiares de migraña. Como decía la doctora Recio, menores de 5 años, la tortícolis
con vómito, pues hay veces que si no el cuadro no es claro, pues tenemos que hacer prueba de imagen y tenemos que hacer prueba de imagen bajo sedación. Y vómitos cíclicos. Sin cefalea. Niños que en cuadros de 2-3 días vomitan, son vómitos refractarios a tratamientos, sin cefalea, episódico, con mucho cortejo vegetativo y mucha somnolencia. Entran en estado a veces estuporoso y muy decaído. A estos les hacemos estudios metabólicos a veces, porque ahí hay algunos cuadros metabólicos, enfermedades minoritarias, pero muchas veces es sencillamente migraña, y la profilaxis antimigrañosa es eficaz. Fundamentalmente en las cefaleas primarias, migraña más frecuente, cefalea tensional, hay que tranquilizar a la familia. Es obvio que la cefalea en un niño es algo que alarma mucho al entorno y tenemos que transmitirle tranquilidad, y en fase aguda, pues lo que ya sabéis del descanso, del sueño. Nosotros insistimos muchísimo en el calendario y ver desencadenantes. Obviamente la meteorología no la vamos a controlar, pero cuando ocurre con un calendario los viernes por la tarde después del partido de fútbol, todo el día, toda la semana en el cole, el viernes por la tarde partido de fútbol, llegan a casa, se montan en el coche, terminado el deporte y empieza la migraña. Y ese día es el día que siempre ocurre. Pues obviamente eso tenemos que evitarlo, no vamos a ponerle una profilaxis. Vamos a cambiarle el partido de fútbol al sábado por la mañana y punto. También puede ocurrirnos, se ha dicho, el abuso de analgésicos, pero es mucho más frecuente que nos encontremos pacientes infratratados, pacientes con migraña que es pequeño, no lo voy a tratar. Bueno, hay que insistir en la analgesia precoz y a dosis adecuadas. Y utilizar a veces triptanes. No es frecuente, pero a veces nos ocurre. Los triptanes por ficha técnica se pueden utilizar a partir de los 12 años. Y a veces utilizar profilaxis. Como os decía, hay que evitar factores desencadenantes, hacer una vida ordenada, fundamentalmente el descanso, el sueño. El cansancio es uno de los desencadenantes habituales de la migraña, salvo que se hace esa cefalea mixta en la que hay factores estresantes emocionales. Como profilaxis podemos utilizar el topiramato, podemos utilizar valproico, flunaricina, propanolol, zonisamida. El placebo sigue siendo muy eficaz, sobre todo en estas tensionales, cuando eres capaz de convencer a la familia y entender que ellos entiendan el motivo. Utilizar el placebo es muy eficaz. Los anticuerpos monoclonales hasta los 16 años no los podemos utilizar y la realidad es que luego no los necesitamos. Yo no soy consciente de haber tenido un niño menor de 14 años y tener que pedirle a los neurólogos ayuda en ese contexto. Así que un poco por repasar, la clave es conocer los síntomas y signos de alarma, insistir mucho en el calendario porque la cefalea tensional muchas veces nos vamos a encontrar o un carácter autoexigente o algún trigger, algún desencadenante, ya sea en el contexto familiar o en el contexto escolar. Y medidas no farmacológicas primero, antes que los tratamientos farmacológicos, que obviamente no hay que soslayarlos. Como os decía, empezar un tratamiento adecuado en edades tempranas nos va a evitar de futuro personas con muchas dificultades. Muy bien, pues muchas gracias. Pasamos a la siguiente ponencia. No he presentado, he dicho que había llegado Omar, pero bueno, no lo había presentado. Omar Hamat, él trabaja en Virgen de la Victoria, en Málaga. Llevamos muchos años viéndonos y trabajándonos con el tema de la cefalea y con una amplia experiencia, y nos va a hablar del otro extremo de la vida, que pasa con las personas, con el anciano que tiene cefalea. Cuando quiera. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, muchas gracias al doctor Viguera por la presentación. Y bueno, antes de nada, pues comentaros, a mí me ha tocado hablar de la última etapa de la vida, pero los pacientes desde la infancia, sobre todo muchas mujeres, tienen migraña, a lo largo de la edad adulta siguen con la migraña.
se quedan embarazadas, tienen hijos, pero continúan con la migraña. Muchas desean llegar al periodo posmenopáusico para que desaparezca la migraña, pero lamentablemente hay un gran porcentaje que siguen teniendo migraña a edades ya avanzadas, ya siendo mayores, y que seguimos viendo en las consultas de cefalea. Entonces, la cefalea es un motivo de consulta muy frecuente en personas ancianas o personas mayores de 60 a 65 años, que me cuesta trabajo a día de hoy decir que son ancianos, pero bueno. Lo que pasa que sí que es cierto que la prevalencia probablemente sea menor que a otras edades. Afecta prácticamente a la mitad de personas mayores de 65 años y la mayoría de esos casos suelen ser cefaleas primarias. ¿Pero qué ocurre? Que en estos pacientes hay mucho más riesgo de que la cefalea realmente sea secundaria, que sea por algún tipo de patología grave. De hecho, parece que tienen hasta 12 veces más probabilidad de tener una patología grave asociada a la cefalea. Las presentaciones clínicas varían un poco del resto de pacientes, igual que en la infancia son un poco diferentes a la edad, digamos, media de la vida, pues en las personas mayores cambia la sintomatología. El tratamiento se puede ver influido porque tienen mucha comorbilidad, tienen mucha polifarmacia, tienen diferentes metabolismos, lo cual también puede influir en el tratamiento y en el manejo de estos pacientes, y por eso mismo es conveniente que haya una colaboración estrecha entre diferentes áreas de la medicina. En este caso he incluido varias, pero se me ha olvidado la urgencia, porque muchos de ellos también debutan y consultan, y el primer contacto de este tipo de cefalea es a través de urgencia. Pues pido disculpas por no haberlo incluido en la diapositiva. El diagnóstico se basa, como todo, en la anamnesis y una exploración, pero sí que es importante descartar o excluir algunas causas secundarias. Las pruebas complementarias que hay que hacer habitualmente son neuroimagen y analítica, punción lumbar, un poco en función de la sospecha clínica que tenga el paciente. Es importante en una cefalea de debut de una persona de más de 50 60 años pedir una velocidad de sedimentación globular. La neuroimagen, si es una patología urgente, normalmente se hace un TAC. Si es una patología o una cefalea parece más crónica, pues mejor una resonancia. Pero bueno, todo dependerá un poco de la sospecha clínica. Estudio vascular, incluso estudio de sueño que puede hacer, o incluso resonancia a otras áreas, como una resonancia de columna cervical, que también pueden desencadenar dolor de cabeza. Estos son los criterios de alarma, y ya para empezar, simplemente una cefalea que debuta en una persona mayor de 50 años ya de por sí es un criterio de alarma, lo cual te obliga a estar mucho más atento para descartar esa causa secundaria. Entonces, todos estos criterios que se han ido comentando anteriormente en personas mayores hay que tenerlo en cuenta haciendo una anamnesis correcta, y también aquí muy importante una exploración, porque un fondo de ojo alterado con un papilidema o una afectación de un par craneal, oculomotor o un déficit focal te obligan a descartar patología endocraneal. El diagnóstico diferencial pues son sobre todo con tumores, patología cerebrovascular, lesión ocupante de espacio, hidrocefalia, proceso infeccioso, sobre todo meningitis o meningoencefalitis, patología de columna cervical, patología del sueño, apnea del sueño, patología metabólica como hipotiroidismo, alteraciones de la glucemia, crisis hipertensivas, y la vasculitis o la arteritis de células gigantes, que es relativamente frecuente en estos casos y hay que pensar en ella habitualmente cuando debuta con cefalea. Entonces, voy a pasar a hablaros primero un poquito de manera somera de las cefaleas primarias, y posteriormente hablaré de algunas de las cefaleas secundarias que es conveniente conocer y tener en cuenta en estos casos. La migraña sigue siendo la segunda causa a esta edad de cefalea primaria. Suele ser incluso, puede debutar incluso en personas mayores de 65 años. El dolor no es tan típicamente hemicraneal, pulsátil, suele ser más solo craneal, bilateral y de una intensidad no tan fuerte. No suele haber tantos vómitos, pero sí puede haber aura. Los tratamientos son prácticamente los mismos, aunque hay que tener en cuenta la comorbilidad. Son los mismos que el resto de edades. Entonces, el tratamiento sintomático tenemos antiinflamatorios, pero hay que tener cuidado con la comorbilidad, con las demás patologías que tenga, básicamente. Los triptanes
puede ser útil el rimegepant como tratamiento sintomático o lasmiditan. Y también tienen un papel importante como tratamiento sintomático y también preventivo los bloqueos nerviosos, que también se pueden aplicar en estas edades, es una técnica bastante segura y bastante útil. Y respecto a los tratamientos preventivos, pues son los mismos que en otras edades. Lo que pasa es que he marcado estos porque desde atención primaria, aunque no son de primera línea, lisinopril, candesartán o venlafaxina, son tratamientos que si tienen hipertensión, pues se pueden aplicar, aunque también pueden ser útiles los betabloqueantes, se pueden aplicar y muchos médicos pues no los conocen. Entonces pues me parece interesante que se sepa que si tiene un paciente que tiene migraña y que ha sido migrañosa toda la vida y además tiene tensión alta, pues ensayar este tipo de terapias antes que otras y a lo mejor pues podemos mejorarle las dos cosas. La cefalea tipo tensión es la causa más frecuente, como el resto de las edades de la vida, de cefalea primaria. Él suele debutar también, o puede debutar a partir de los 65 años, es un dolor opresivo, lo craneal poco intenso. También es obligatorio en estos casos, sobre todo cuando debuta, descartar causas secundarias. El tratamiento sintomático farmacológico y el preventivo suelen ser antidepresivos o técnicas no farmacológicas. Las cefaleas trigémino-autonómicas, conforme ya este tipo de patologías hay que descartar ya que sean secundarias a cualquier edad de aparición, pues en estos casos también hay que descartar patologías sobre todo de seno cavernoso, vascular o tumores, incluso glaucoma en estas edades. El tratamiento es prácticamente el mismo que en otras edades. Después la hemicrania paroxística y crónica y continua, indometacina, que en este caso lo antiinflamatorio puede ser útil, o los inhibidores de la COX-2 en pacientes en los que hay que evitar los AINES. Y el SUNT y el SUNA, que son mucho menos frecuentes, también pueden responder a la motrigina. La neuralgia del trigémino es un tipo de dolor que habitualmente es en territorio del nervio trigémino, en la cara, suele ser un dolor muy intenso, paroxístico, lancinante, habitualmente suele haber un desencadenante. Lo clásico, lo típico es que haya un conflicto vascular de una arteria que comprime al nervio trigémino y en muchos casos suele persistir un dolor en el territorio afecto, es decir, que el dolor permanece, un dolor sordo. Hay que descartar lesión ocupante de espacio, clásicamente se ha descrito la esclerosis múltiple, aunque normalmente suele ser en edades más jóvenes, y también señalar la neuropatía trigeminal dolorosa, que es un dolor mantenido, que en este caso no es una neuralgia, es otra, digamos, un apartado aparte, en el que tiene un dolor mantenido, pero no tienen esas descargas eléctricas y paroxísticas. El tratamiento pues es el mismo, lo que pasa que muchas personas de edad no toleran esas dosis de medicación. Entonces la carbamazepina, la oscarbazepina o la carbazepina suelen ser bastante útiles, pero no se toleran bastante bien. Entonces hay que probar con otros fármacos, en este caso la lamotrigina, gabapentina, baclofeno. Se puede hacer infiltraciones en la zona del dolor con toxina botulínica y que también puede ser útil y se tolera un poco mejor porque además, aunque las señoras siguen siendo coquetas a todas las edades, el problema que tiene la toxina botulínica son cuestiones estéticas, pero bueno, normalmente los pacientes son más agradecidos a ciertas edades que cuando son un poco más jóvenes, prefieren más alivio que la cuestión estética. Y finalmente pues quedan las técnicas intervencionistas cuando es muy refractario, que normalmente se hace en unidades de neurocirugía. Y ahora voy a hablar de dos entidades que son poco conocidas, pero sí van apareciendo conforme aumenta la edad. Son otro tipo de cefalea primaria. La cefalea ísmica es una cefalea que aparece característicamente por la noche, que despierta a los pacientes. Habitualmente el dolor puede durar entre un cuarto de hora y 2-3 horas. Suele ser diaria. El dolor puede ser de diferentes características, puede ser sordo, opresivo, pero también puede ser pulsátil. Hay que descartar apnea del sueño, crisis hipertensivas, abuso de analgésicos, abuso de medicación para la migraña, y el tratamiento normalmente suele ser con cafeína. Cafeína un ratito antes de acostarse normalmente controla este tipo de dolor de cabeza. No obstante, antes del diagnóstico hay que descartar, como en todos estos pacientes, causas secundarias. Y por último, la cefalea tusígena, que es una cefalea que habitualmente suele ser breve, intensa, al tener tos, que es como un tipo de cefalea de esfuerzo, y normalmente también obliga a descartar una causa secundaria. Hay que descartarla siempre. Entonces, estas son las causas más frecuentes, que habitualmente son las mismas. El Chiari tipo 1, alteraciones de la presión del líquido cefalorraquídeo y
patología cerebrovascular y lesiones ocupantes de espacio. El tratamiento suele ser típicamente indometacina o incluso el tratamiento de la tos. Y el desencadenante es la tos, pues intentar controlar la tos para que mejore la patología del paciente. Y finalmente, espero que, no sé cómo voy de tiempo, pero bueno, me voy a dedicar un poquito más a las cefaleas secundarias. En primer lugar, la arteritis de células gigantes y después las últimas, pues dar unas pinceladas. Sobre todo lo que pretendo es que un poco las tengáis en cuenta y que se pueda sospechar cuando aparezcan. La arteritis de células gigantes es una vasculitis de arterias de mediano y gran vaso, tiene una prevalencia entre 18 y 30 por 100.000 habitantes, en la que el síntoma más frecuente es el dolor de cabeza, pero solo en 1/3 de los casos es el síntoma de debut. Es decir, que todos los pacientes a lo largo de su vida van a acabar desarrollando dolor de cabeza, pero pueden tener otros muchos síntomas con los que consultar. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Normalmente es una cefalea que se parece a la cefalea tipo tensión, pero puede ser unilateral, puede ser... Al final, la semiología del dolor puede variar en estos casos. Asocian otros síntomas como sensibilidad al cuero cabelludo, la palpación de las arterias temporales que puede estar alterada, pueden tener síntomas visuales, visión doble, visión borrosa, claudicación mandibular, clínica polimialgia reumática, fiebre, dolores de cintura, sobre todo de cintura escapular. Todos esos síntomas asociados al dolor de cabeza nos debe hacer sospecharla. Y bueno, y en casos más graves puede haber problemas de circulación cerebral o incluso necrosis de la lengua, que es poco frecuente, pero está descrito. Estos son los criterios diagnósticos. El primero es una cefalea de debut en una persona mayor de 50 años que tengan hipersensibilidad en el territorio a la palpación o ausencia de pulso en el territorio de la arteria temporal, una cefalea que aparezca de nuevo o que sea diferente a una previa. La velocidad de sedimentación debe ser por encima de 50 y finalmente una biopsia de la arteria temporal, en la que se compruebe que hay un infiltrado mononuclear. Hay que decir que la afectación suele ser parcheada, por lo tanto la muestra de la biopsia tiene que ser amplia y para evitar esto, que suele ser bastante invasivo, también, aunque no es uno de los criterios diagnósticos, puede ser útil hacer un Doppler de la arteria temporal, que muchas veces se ven datos de afectación y que puede ser muy sugerente. Y es una técnica que no es invasiva y puede ayudar también en el diagnóstico. Se me ha quedado... Bueno, esto es un algoritmo de manejo de diagnóstico. Entonces, una cefalea de reciente aparición en una persona de 50 años, entonces, en base un poco a una elevación de la velocidad de sedimentación, clínica polimialgia o hipersensibilidad al territorio de la arteria temporal, pues tiene que hacer sospechar esto. En este algoritmo falla la prueba de imagen, porque muchas veces también es imprescindible hacer una prueba de imagen. Recomienda hacer una biopsia, una ecografía, para confirmar realmente que el diagnóstico es este. Y una vez que tengamos el diagnóstico, pues el tratamiento son corticoides, que pueden ser corticoides orales. Si hay datos de afectación del nervio óptico, afectación visual, tienen que ser megadosis de corticoides de manera, intravenosa. Y después otro tratamiento ahorrador de corticoides suelen ser el metotrexato y el tocilizumab. Normalmente estos pacientes los siguen en la unidad de medicina interna de autoinmune, pero bueno, por eso es conveniente la sospecha diagnóstica para después dirigirlo, para confirmar el diagnóstico, dirigirlo para que reciba el tratamiento adecuado. Yo tuve un paciente que le pusimos corticoides, lo tuvimos ingresado y estuvo cerca de 2 años tomando corticoides sin que nadie más lo revisara, porque se perdió, porque lo mandaba a medicina interna, nunca llegó y siguió con el tratamiento. Entonces, se hubiera ahorrado tanto corticoides y le hubiera venido bien a lo mejor otro tipo, optimizar el tratamiento. Bueno, paso a hablar de la cefalea cervicogénica. Esto es un tema que es un poco controvertido, es un dolor de cabeza que normalmente es referido porque el origen de la misma suele ser debido a patología a nivel de la columna cervical. Puede ser unilateral y puede asociar síntomas o signos de afectación cervical. Normalmente el dolor se irradia hacia adelante, puede ser de un lado, puede ser moderado, severo, y puede ser tanto continua o como si tuviera como fluctuante, que hubiera cambios en la aparición del dolor.
El tratamiento habitualmente suele ser sintomático y normalmente corregir la afectación subyacente de patología cervical. La cefalea por hipotensión de líquido suele ser una cefalea ortostática, aunque cuando se cronifica el ortostatismo no está tan claro. Suele haber síntomas auditivos, tinnitus, alteración de la audición, también pueden tener dolor cervical. Si ha habido una técnica o ha habido un traumatismo, es relativamente fácil de diagnosticar. Si hay una punción lumbar, se sospecha fácilmente, pero si ha sido espontánea, pues es más difícil pensar en ella. El diagnóstico normalmente se hace con neuroimagen, normalmente una resonancia con contraste en la que se ve un realce de las meninges, que es muy típico. Puede haber colecciones subdurales, puede haber dilatación de seno venoso, aumento de la hipófisis o aplanamiento del quiasma óptico o descenso de las amígdalas cerebelosas. Si con esto más o menos el cuadro clínico cuadra, no habría que hacer más pruebas. Yo soy partidario de no hacer una punción lumbar para medir la presión o para hacer otras técnicas diagnósticas, porque muchas veces es controvertido, pero puede empeorar la sintomatología. Si fuera preciso, se puede hacer un mielotag o una mieloresonancia en el que podemos confirmar si hay una fuga de líquido, ver el punto de la fuga. Normalmente el tratamiento suele ser conservador, reposo, hidratación, analgesia, se puede utilizar cafeína. Si ha habido una punción lumbar, el parche hemático suele ser útil, y en algunos casos, cuando es refractaria, es difícil, pues se puede llegar a la cirugía. Pero en estos casos es conveniente primero ver o demostrar el punto de fuga. Y ya por último, hablar de, en este tipo de pacientes hay mucha polifarmacia, hay mucha medicación. Muchos de ellos ya eran migrañosos previamente, ya tomaban medicación, pero hay otros que se le van añadiendo nuevos fármacos. Entonces, hay infinidad de sustancias y de fármacos que prescribimos que pueden desencadenar o pueden generar dolor de cabeza. Yo aquí he puesto una lista muy grande, pero hay un montón. Entonces, sí es importante pensar en esto. Entonces, una cefalea, una persona que toma 15 medicamentos y se le ha puesto uno nuevo, pues hay que indagar a ver si eso puede tener una relación, por lo menos la relación temporal, y ver si realmente es o no preciso, y en ese caso intentar retirarlo a ver si mejora, porque muchas veces es más sencillo de lo que parece. O que ha ido al cardiólogo, le ha puesto un nitrato, tiene un parche. Todo eso muchas veces no caemos en ello, pero también puede desencadenar dolor de cabeza, sobre todo en este tipo de pacientes. Y por otro lado, revisar la polimedicación. Hay muchos pacientes que cada vez que van a un médico de cualquier especialidad le añade un fármaco y a veces le dicen que dejen de tomárselo, pero le sigue saliendo en la tarjeta y lo siguen utilizando o lo toman por error. Entonces, todo ese tipo de cosas sí que es conveniente revisarlas para evitar iatrogenia que pueda provocar dolor de cabeza. Y ya por último, aunque no tengo una diapositiva, es sobre los pacientes con una migraña crónica o mal controlada que por lo que sea no estamos viendo en las unidades de cefalea, que normalmente suelen requerir tratamientos de segunda línea o tratamientos biológicos o botox, incidir en que no sigan consumiendo mucho ergótico y plantear desde el principio poner el tratamiento preventivo, porque aún así, a pesar de que tenemos un plan de cefaleas, muchos pacientes llegan a edades mayores y no los ha visto un neurólogo o no han recibido tratamiento preventivo y siguen utilizando mucho tratamiento sintomático, sobre todo triptanes, ergóticos, combinaciones de analgésicos de manera continua, lo que les provoca una cefalea por sobreuso de medicación. Entonces, desde primaria sí es bueno intentar quitarle esa medicación y ponerle tratamiento preventivo. Y ya solo a modo de conclusión, que la mayoría de las cefaleas en las personas mayores son primarias. Es conveniente en estos casos descartar una causa secundaria. El tratamiento es complicado porque hay mucha comorbilidad, hay mucha polifarmacia, el metabolismo no es el mismo, hay muchas contraindicaciones, hay otra patología que a veces contraindica ciertos fármacos y hay que tenerlo en cuenta, y que es conveniente en muchos casos la valoración de diferentes especialistas para darles el mejor tratamiento. Y ya está. Tenemos para debatir un ratito. ¿Alguna preguntita en la sala? Allí al fondo.
lo están preparando. Hola, buenas tardes. Al doctor Joaquín quería preguntarle, según su experiencia, ¿cuál es la evolución, cuál es el pronóstico en las cefaleas primarias que ha dicho, mixtas o tensionales, de estos niños de 12 años? ¿Cuál suele ser la evolución cuando se entra en esa edad tan difícil como es la adolescencia? Y la segunda parte de la pregunta es, ha comentado que en algún momento, aparte de las medidas higiénicas, sueño, descanso, etcétera, algunas veces incluso la recomendación de una aproximación psicológica. ¿De qué maneras, qué tipo de terapia, qué profesionales y cómo es el acercamiento de esos profesionales a estos niños? Bien. Ha preguntado por cefalea tensional. En migraña, un 75% de migraña en la infancia que va a perpetuarse en edad adulta. Y muchas veces les digo, oye, el 75% va a continuar, en mujeres va a ser más grave. Vamos, es decir, eso se lo explicamos, lo que vosotros sabéis perfectamente. La cefalea tensional del perfil de preadolescente, adolescente de carácter autoexigente, se perpetúa también en el tiempo. Es decir, que el pronóstico, igual que la migraña en un 75% se perpetúa, en la cefalea tensional igual. Quizás lo que estamos en un punto de oportunidad para trabajar, y ese es el abordaje que solemos plantearle a la familia. Yo muchas veces, diciendo algo que no sé si es del todo adecuado, le decimos, oye, por lo menos para convencer al niño y a la familia, a la niña, que es más frecuente. Cualquiera de nosotros agradecemos una persona externa, que no es mamá, papá, que se sienta con nosotros y nos ayuda a abordar las preocupaciones, porque realmente preocupaciones no van a dejar de existir, y alguien que nos ayude a afrontarlo, y quizá en ese mensaje de una persona externa que nos ayuda a afrontar las preocupaciones que uno puede tener, que no van a desaparecer, no es el psicólogo. La realidad luego de nuestra sanidad es que no es algo que pueda afrontar naturalmente el sistema público. Entiendo que tampoco, porque estamos hablando que no es patología psiquiátrica. Estamos hablando de aprender a abordar preocupaciones, pero bueno, nuestra sociedad a día de hoy, pues esto cada vez es más una realidad. La clave está en llegar a los padres, porque los padres son los primeros que son autoexigentes, y eso lo transmiten, y son los que le exigen. Y la niña, cuando baja del 9, se preocupa por las consecuencias de sus padres, por las consecuencias de, oye, tú eres capaz. Y ese equilibrio entre mi hijo es capaz, pero ese equilibrio entre, oye, es capaz, pero no hay que presionarlo, a veces es difícil. Eso es lo que tenemos que transmitir, que ese pisar el acelerador tiene consecuencias negativas, y si lo hacemos con esta edad es algo que se va a perpetuar. Como además el carácter ansioso familiar, pues también es algo que se transmite, que se hereda, pues se suma. Con lo que la clave es decir que el desencadenante es emocional y que hay que abordar ese abordaje y no irnos a la amitriptilina, porque al fin y al cabo la amitriptilina no puede ser efectiva, pero temporalmente el trigger, el desencadenante es lo que tenemos que abordar. ¿Alguna otra pregunta? Aquí adelante. Buenas tardes. Bueno, yo quería preguntar,
a cualquiera de los que estáis ahí. Cuando nosotros, yo soy médico de familia, heredamos pacientes que vienen de la edad pediátrica y tienen un tratamiento preventivo, muchas veces nos dicen, ¿esto es para toda la vida? Y ya cuando tienen 18, 20, igual que los adultos, ¿no? El tratamiento preventivo, preguntan si es para toda la vida o hay alguna manera de intentar bajar, si se controlan las crisis o no, o en qué momento hacer desescalada, plantearla, porque muchas veces es verdad que las mujeres en la edad del embarazo lo dejan, muchas mejoran, pero después dice otra vez tengo que volver a esto el resto de mi vida. Entonces nos vemos ahí como intentamos, no intentamos. Yo creo que empiezo yo y luego vosotros contáis mejor. En la parte pediátrica realmente necesidad de estar de manera continua con profilaxis no es habitual. Es decir, y sabe que hay evidencia de hacer ciclos entre 3 y 6 meses y el efecto es más duradero. No sé si es que porque ya cumplen edades que ya les pasa a ellos y ellos les reaparece. En edad pediátrica mantenerlo en el tiempo hay que intentar quitarlo siempre. Y si no se puede quitar porque hay un desencadenante debajo. En adultos también, o sea, intentamos quitar tratamientos. Lo que pasa es que es cierto que hay veces que ciertos tratamientos, o si se han tomado durante mucho tiempo, o según el perfil del paciente, al final nos cuesta bastante trabajo. Yo tengo, que me estoy acordando de un paciente que toma 1/4 de mirtazapina de 15 todas las noches, porque dice que se lo quita y le duele. Entonces, bueno, pues ya está. Es como si se estuviera tomando un vaso de leche por la noche. Bueno, pues ya está, tómatelo si quieres, pero que si se puede, intentamos quitar, pero es cierto que a veces hay pacientes que es difícil. Sí, yo pienso igual. Los tratamientos preventivos, cuando la migraña no es crónica, al cabo de 6, 7, 8, 9 meses, según el caso, muchas veces se retira y los pacientes se mantienen estables. No es necesario mantenerlo eternamente. Otra cuestión es el paciente ya refractario con una migraña crónica, que sí es mucho más complicado retirarlo, pero hay que intentarlo. Por hacer un pequeño comentario, todavía seguimos discutiendo cuánto tiempo hay que mantener los tratamientos. Lo que sí se aconseja siempre, por Dios, hacerlo un periodo mínimo de tiempo, que ese es el mayor problema que nos encontramos, que se pone en tratamiento durante un periodo de tiempo muy corto y al final dice, no, el tratamiento no sirve, no, es que no lo ha tomado, hay que esperar. Y estamos hablando de preventivos orales, que necesitan un tiempo, mínimo 2 meses, para tú plantear que vaya siendo efecto o no. Y vemos pacientes que han estado 1 mes. Pero es que el problema, además, esto continúa, porque con los monoclonales se empezó diciendo 3 meses, después 6 meses, después 1 año. Ya vamos por 18 meses. Y la experiencia que hay, que el tratamiento, hay resultados de personas que han estado con 7 años de tratamiento y se mantiene la eficacia y la ausencia de efectos secundarios. O sea, que vamos aprendiendo y seguiremos discutiendo cuánto tiempo hay que ponerlo. Pero yo creo que el mensaje a transmitir el tiempo mínimo que hay que estar en tratamiento. Quería hacer una puntualización que igual no tiene mucho que ver. Para elegir la profilaxis en el tratamiento preventivo en los niños adolescentes, muchas veces cuando hay herencia es preguntar a la familia. Cuando te dice que esto es heredado, a mí me va bien esto, no hay que dudar, porque si al padre a la madre le va bien eso, muy probablemente le vaya bien al niño y porque además, como te lo van a contar ellos, te lo van a transmitir así. Cuando le planteas eso y te dicen a mí no me hacen nada nunca, ya sabes que hay un componente debajo que es difícil que encuentre. Entonces ahí procurar no tratarte porque vas a entrar en una espiral muy negativa. Una pregunta a los dos. Bueno, yo creo que hemos cambiado esta tarde un poco el concepto, ¿no? Había pacientes que no usábamos los tristanes, ahora sabemos que las embarazadas podemos usar tristanes, que los niños podemos usar tristanes. Entonces yo la pregunta que me gustaría hacer, y esta mañana salió, código cefalea. Igual que existe consulta de transición de epilepsia, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo o qué pensáis que haya
consulta de transición, por ejemplo, de migrañoso? A nosotros sí que nos llegan, vamos, sí, habitualmente sí que nos llegan los pacientes de pediatría con migraña, nos llegan a la consulta, pero bueno, es verdad que no tenemos una comunicación, pero bueno, nos llegan, no es por primaria, no sé. Y justo además estamos en Reina Sofía trabajando en eso. Se estableció hace justo 4 meses una comisión de transición. Estamos trabajando por patología y en la lista de tareas pendientes está epilepsia, neuromusculares y está la cefalea. La realidad es que luego, cuando estamos trabajando en esa comisión de transición global, la cefalea no suele ser tan... digamos, si hay grados en los que tenemos que hacer una visita conjunta, enfermos neuromusculares, que dices que la transición no es hacerte un informe, es que nos sentemos y yo te presente a la familia y que haya confianza. En la cefalea no hay casos tan graves en estas edades. Ahí hay una pregunta. 2. Hola de nuevo. 2 preguntas, ya está. Vale. Nada, de nuevo enhorabuena por el nivel de las ponencias y de los ponentes, ¿vale? Mi pregunta es para el doctor Fernández, como neuropediatra. ¿Qué relación, o si conocemos la relación que hay hoy en día entre trastornos del neurodesarrollo y cefalea? Y si hay algún trastorno que esté, digamos, más ligado a ese padecimiento y si de alguna forma también tenemos posibilidad de caer en infradiagnóstico en el tema de cefalea porque el trastorno del desarrollo esté mucho más visible y no estemos cayendo en que también hay una cefalea en ese tipo de casos. Creo que en su intervención un poco lo ha dejado caer con el tema del TDAH, ¿verdad? Pero como no está considerado como un trastorno del desarrollo, digamos, de 0 a 6 años, no sé si hay algún trastorno del neurodesarrollo que esté ligado a día de hoy que se sepa a cefalea. Piensa, a ver, que por un lado, mi maestro, ya está a punto de jubilarse, él utilizaba un término de migralepsia, que yo creo que es un término muy antiguo, ¿no? De la asociación migraña con epilepsia y también migraña con trastornos de neurodesarrollo. Ayer estaba yo de guardia y lo que tenemos es un niño con una discapacidad intelectual, con escaso lenguaje y tiene un síndrome de vómitos cíclicos y no expresa... puede haber infradiagnósticos en niños con trastornos de neurodesarrollo porque las manifestaciones son más atípicas. Como te digo, el chico de ayer con 7 añitos, sus cuadros son de vómitos y él no localiza dolor, no lo verbaliza y seguro que ahí nos quedamos cortos en los diagnósticos. Y seguro que es más frecuente, yo te diría, en el perfil de TDAH, pero quizá en la discordancia entre lo que se le exige académicamente y sus capacidades, y más factores estresantes como tales que ese malestar de que no llego y una falta de adaptación, eso yo creo que es un problema mucho más real, más posible que no niños con una discapacidad intelectual que también tienen su migraña y que a veces tienen su equivalente migrañoso. Última pregunta. Buenas tardes. Yo solo quería preguntar por la experiencia que estáis teniendo con Rimegepam, que no lleva tanto en el mercado español y solo tiene una financiación exclusiva, pero no está puesto, no se puede utilizar, por ejemplo, en las crisis agudas, sino más bien como tratamiento profiláctico, ¿no? Se puede usar las dos. Sí, aprobado. Como tratamiento. Indicación tiene como tratamiento sintomático y como tratamiento preventivo. Digo financiado. Y financiado desde este año, desde enero, está financiado con visado en pacientes que han empleado triptanes, porque tienen más de 3 crisis al mes y han empleado al menos 2 triptanes a dosis y periodo suficiente. Ya está financiado como tratamiento sintomático, se hace con visado. ¿Pero con visado solo hospitalario o en primaria también se va a poder? Con visado de cualquier médico. Yo creo que en primaria se puede utilizar tanto el lasmiditan como el Rimegepam desde enero, ya se puede utilizar como tratamiento sintomático. Gracias, no lo sabía.
Bueno, pues damos por terminado esta mesa. Muchísimas gracias a los ponentes presentes y ausentes. Y pasamos a la siguiente mesa, que vamos a hablar un poco de la neuralgia. Así que nada más.